Hola, ¿qué tal? Les saluda Ignacio Esparza, abogado en Servilex SC. Bienvenidos al desarrollo de un video en el que mostraremos todo lo relacionado con el recurso de revocación ante el SAT, incluso la redacción de un escrito completo, así como algunos comentarios y recomendaciones al respecto. Comencemos. En el afán de mostrarle a nuestros clientes y futuros clientes la posibilidad que existe de defenderse de los actos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, a través de cualquiera de sus administraciones y oficinas, llámense auditoría, servicios al contribuyente, recaudación y aduana, de cualquier parte de nuestra República Mexicana o puntos fronterizos, el día de hoy traemos para ustedes este material que destaca el sustento legal del recurso de revocación ante el SAT, así como algunas recomendaciones y comentarios para su presentación, exhibiendo las ventajas y desventajas que implica la presentación optativa del recurso de revocación ante el Fisco Federal, partiendo de la premisa de que el recurso de revocación es un medio de defensa establecido en el Código Fiscal de la Federación, mediante el cual los particulares pueden impugnar los actos y las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales cuando consideren que se afectan sus derechos o porque no están emitidos conforme a la ley. Iniciamos destacando que el recurso de revocación ante el SAT nace mediante la fundamentación que se contiene en el Código Fiscal de la Federación, así como en las reglas de carácter general contenidas para este año. Particularmente hablaremos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. Y también es de destacar que, a falta de norma fiscal expresa en el Código Fiscal de la Federación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, como lo es el Código Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles, de acuerdo al segundo párrafo del artículo quinto del Código Fiscal de la Federación. Precisamente es en el título quinto, capítulo primero, del Código Fiscal, en donde se contiene el grueso de los preceptos legales que regulan todo lo relacionado con el recurso administrativo de revocación. Pasemos a la diapositiva que sigue. Empezamos pues en la sección primera, destacando la procedencia de nuestro medio de defensa y empezando por el primero de los artículos aplicables, el artículo 116. Este artículo destaca que contra actos emitidos por las autoridades fiscales federales podemos defendernos mediante el denominado recurso de revocación. Es aquí donde nace la posibilidad que le otorga el legislador al particular de defenderse contra actos propios de la autoridad fiscal federal. El artículo 117 enumera los tipos de actos contra los que podemos defendernos, distinguiendo que existen oficios o resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales diferentes. Hay diferentes tipos de actos. Antes de mencionarlos, me gustaría tratar de explicar lo que debe de entenderse por resolución administrativa, ya que de aquí es de donde parte o puede partir la decisión de presentar el medio de defensa al que hoy nos referimos, teniendo como primicia que la resolución administrativa es la forma mediante la cual la autoridad fiscal o aduanera da a conocer las decisiones respecto de actos u omisiones cometidos por el contribuyente, con lo que se define y da certeza a una situación legal o administrativa. Dicho sea de paso, la resolución administrativa debe reunir ciertos requisitos, como por ejemplo, constar por escrito, señalar la autoridad que la emite, indicar el nombre de la persona a quien se dirige, estar firmada
por el funcionario que la emitió, estar fundada y motivada. Ese requisito es esencial e importantísimo, entre algunos otros. Entonces, volviendo al punto de señalar los diferentes tipos de actos contra los que podemos defendernos, decimos que están las que nos determinan una contribución, están las que nos nieguen alguna devolución, están las que emite la aduana cuando se da el paso por puntos fronterizos o de revisión y que por algún motivo nos embargan la mercancía o el vehículo y aparte nos imponen multas o lo relacionado por la clasificación arancelaria errónea en el caso de importaciones o exportaciones. Están además cualquier resolución que nos afecte en materia fiscal. Cualquier oficio que genere una afectación en materia fiscal federal puede ser materia para presentar nuestro recurso de revocación, con excepción de las que otorgan plazo para hacer aclaraciones, las relativas a las resoluciones favorables y de las resoluciones que nieguen la condonación de multas, esas no son impugnables, pero en general, cualquier resolución que nos afecte en materia fiscal se puede impugnar. También es procedente cuando las autoridades fiscales federales exijan el pago de créditos fiscales extintos o que el importe real sea menor al que nos están cobrando. El recurso de revocación es procedente también contra los actos del procedimiento administrativo de ejecución. Si usted es víctima del requerimiento de pago, del embargo, de la inmovilización de saldo de cuentas bancarias, podemos defenderle en instancia administrativa contra estos actos de autoridad. También procede contra los actos que afecten a terceros, los que tengan derechos preferentes para cubrir los créditos a su favor respecto del SAT, como por ejemplo el derecho a alimentos. Todo lo anterior puede ser impugnado mediante el recurso de revocación. El artículo 120 señala que no es obligatoria, que es optativa la presentación del recurso de revocación antes de acudir a juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, la presentación del recurso tiene beneficios como por ejemplo evitar la garantía, evitar la presentación de la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora hasta en tanto se ha resuelto el recurso, de acuerdo a lo contenido en el segundo párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación. Situación que muchas de las veces representa un respiro para nuestros clientes, al permitir ganar tiempo o incluso alinear situaciones patrimoniales que se adapten a la estrategia de la defensa que se ha pensado. También la presentación del recurso nos favorece por el ofrecimiento y admisión de pruebas ante la autoridad resolutora, ya que al no presentarlas en este momento y pretender presentarlas ante el tribunal, no las van a desechar. Serán desechadas en el juicio por el principio de litis abierta que lo rige, entendiéndose este principio como la imposibilidad para el actor de una nueva oportunidad para ofrecer pruebas que conforme a la ley debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente. Entonces, como verán, a pesar de ser optativa la presentación del recurso de revocación, se deben analizar las ventajas o desventajas que nos representa interponerlo. Recomendamos analizar las variantes de la mano de su abogado, buscando siempre la mejor opción para su tranquilidad y seguridad. En caso de que usted lo requiera, los abogados de Servilex podemos ayudarle. Solo contáctenos. El artículo 121 establece dónde y cuándo deberá presentarse el recurso, destacando que será a través del buzón tributario. Ojo, buzón tributario. Esto da pie a que el recurso de revocación sea en línea. Es en línea. ¿Y cuándo? Nos establece este artículo cuándo deberá o podrá presentarse. Dentro de los 30 días siguientes al surtimiento de efectos de la notificación del acto a impugnar en la generalidad de los casos.
Es decir, la cuenta regresiva inicia desde el día en que le notificaron algún acto de los que acabamos de mencionar en el artículo 117 y hasta el día hábil número 30. Ese es el lapso de tiempo con el que cuenta el particular para poder iniciar una contienda litigiosa desde el recurso de revocación. En nuestro canal de YouTube existen varios videos que muestran la forma de presentar el recurso mediante el buzón tributario. Recomendamos ver ese material para que se les facilite la presentación del medio de defensa o en su defecto, si necesita usted la contratación de nuestros servicios, puede hacer contacto con nosotros desde el link que se muestra en el banner principal de este canal o directo a nuestro sitio web servilexsc.com. Para su comodidad, estos datos de contacto también los encuentra usted en la descripción del video. Continuando con el análisis, el artículo 122 se compagina y enumera junto con los requisitos del artículo 18, que viene a ser lo que debe señalar el escrito del recurso de revocación. Entonces, tanto el 122 como el artículo 18 se compaginan y contienen los requisitos de procedencia. Es decir, el 18 contiene lo que debe señalar. El artículo 18 nos señala que la promoción debe presentarse mediante documento digital con firma electrónica. La FEA, antes FEA, ahora es FIEL, la firma electrónica avanzada, a través del buzón tributario. Desde aquí se establece la pauta y obligación para que la presentación del recurso sea en línea. Además, deberá contener 1. El nombre, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes. 2. Señalar la autoridad a la que se dirige, así como señalar el propósito de la promoción. En una práctica recurrente, cuando la generalidad del recurso eran presentados en papel, a través de la oficialía de partes, y a pesar de que la resolución que se impugnaba hubiera sido emitida por cualquiera de las administraciones que integran el Servicio de Administración Tributaria, la promoción debía ser dirigida a la administración jurídica del SAT en el estado que correspondiera. Me tocó alguna ocasión en la que la oficial de partes primero se agarró leyendo el escrito y luego me dijo, no te lo puedo recibir porque no viene dirigido a jurídica. Ya se imaginarán. Pedí hablar directamente con el administrador o el subadministrador para que le ordenara a la oficial de partes que recibiera el recurso de revocación, aunque no fuera dirigido a jurídica. Y sí lo hicieron. Pero me dijo el propio funcionario, si en la próxima vez no viene dirigido a jurídica, no te lo vamos a recibir. Sorprendentemente, esto sucedía en la práctica. Cuando era tan simple recibir y turnarlo a la administración que iba dirigido, sin mayor problema. Aunque esto de nada iba a servir, porque independientemente de la administración a la que fuera dirigido, es la administración jurídica la que se encarga de resolver los recursos de revocación en base a su reglamento interior. Pero bueno, dejemos eso en el pasado, ya que ahora al presentar el recurso de revocación mediante el buzón tributario, selecciona la autoridad emisora del acto y el sistema internamente le turna la promoción al área de jurídica del SAT para resolverla. Situación que así dedujimos porque la resolución definitiva del recurso la emite esa área del SAT, viene firmado por el administrador o por la administradora de jurídica, precisamente de esa administración. Entonces, retomando, vamos a retomar los puntos que se debe contener y que señala el artículo 18. En tercer lugar, está señalar la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Este último requisito, contenido en el artículo 18, referente al señalamiento de una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, desde nuestra óptica no tiene razón de ser, porque la substanciación del recurso es mediante el buzón tributario y es mediante esta vía de comunicación entre la autoridad administrativa y el contribuyente,
que se dan los comunicados, los requerimientos y notificaciones relativas al recurso. Entonces, este requisito de la dirección de correo electrónico no se utiliza en lo absoluto, pero si no se señala en nuestro escrito, la autoridad tendrá por no presentado nuestro recurso, al ser un requisito de procedencia y que el mismo sufre o padece de una laguna en la ley, ya que no se contiene en el artículo 18 del Código Fiscal Federal la posibilidad de requerirle al promovente subsanar la omisión de establecer la dirección de correo electrónico. Si por un descuido su abogado no la agrega, va a padecer el desechamiento de su promoción. Su recurso se tendrá por no presentado. Permítanme compartirles una experiencia al respecto. Hace algún tiempo sucedió que en algunos recursos de revocación que presentamos hicimos el ejercicio de omitir intencionalmente la dirección de correo electrónico. Esa dirección de correo electrónico que establece el código para recibir notificaciones. Y la autoridad simplemente emitió su resolución señalando que tenía por no presentada la promoción. Ni nos requirió ni nada. Simplemente emitió resolución teniendo por no presentado el recurso. Esto en automático nos dio la pauta para presentar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mismo que, increíblemente, al emitir la sentencia definitiva, el magistrado instructor reconoció la validez de la resolución impugnada, sustentando su sentencia en que la omisión de dicho requisito era suficiente para tener por no presentado el recurso. Situación más incongruente y alejada de la legalidad, ya que el artículo 18 del Código Fiscal permite requerir al recurrente en caso de omitir el nombre, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, así como la autoridad a la que se dirige y el propósito del escrito, pero no contempla la posibilidad de requerir al promovente en caso de omitir su dirección de correo electrónico. ¿Qué tal? La sentencia emitida por la Sala Regional nos dio la pauta para presentar una demanda de amparo directo. Esta la promovimos ante el tribunal colegiado que resultó competente. Después de las etapas del juicio de amparo, más o menos unos 10 meses después, finalmente el colegiado resolvió concedernos el amparo y protección de la justicia federal, ordenándole a la autoridad responsable que revocara la sentencia y emitiera una nueva en la que declarara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, porque la autoridad administrativa debió requerir al recurrente para subsanar la omisión del correo electrónico. Y al no hacerlo, su resolución carecía de legalidad y al ser validada por el tribunal, la hacía violatoria de derechos humanos. Entonces, existen lagunas en la ley que rige el procedimiento administrativo, pero curiosamente la autoridad es muy cuadrada al respecto y resuelve en base a su interpretación e intereses recaudatorios en la mayoría de los casos. Si bien es cierto que es posible cambiar el resultado de algunas resoluciones mediante el Tribunal de Amparo, recomendamos por economía procesal cumplir con los requisitos de procedencia del recurso de revocación que se enumeran en el Código Fiscal. Retomando, el artículo 122 del Código Fiscal, que en comunión con el 18 establece los requisitos de procedencia para la presentación del recurso de revocación, debemos señalar además la resolución o acto que se impugna. Es lógico, debemos señalar cuál acto de la autoridad nos está afectando, los agravios que nos causa y las pruebas y hechos controvertidos. En el caso de este artículo, se establece un término de 5 días para cumplir con el requerimiento que hiciere la autoridad al omitir uno de estos requisitos. Para el caso de el artículo 18, establece un término de 10 días para cumplir con el requerimiento de la autoridad si faltare alguno de los que sí se puedan requerir, porque como ya lo dijimos, el requisito del correo no es requerible. Entonces, pasamos al artículo 123 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo perfecciona la promoción, el recurso en sí, lo perfecciona al establecer los documentos que se deben acompañar al recurso de revocación.
enlistándolos de la siguiente manera. 1. Se debe adjuntar los documentos con los que se acredite la personalidad jurídica al promover a nombre de otro, en términos del primer párrafo del artículo 19 del mismo código. Es el caso de las personas morales que acuden a impugnar alguna resolución mediante su representante o apoderado legal. Es aquí donde, en base a este artículo, habrá que adjuntar ese documento, ese instrumento notarial con el que se acredite la personalidad. Se debe adjuntar el documento que contenga el acto impugnado. Por lo regular, en la mayoría de los casos, así va a ser. La autoridad hace del conocimiento un oficio, una resolución. Ese documento en el que nos imponga una carga, el pago de algún crédito fiscal, es el documento que tenemos que adjuntar. Se debe adjuntar también la constancia de notificación del acto que se impugna. O si no nos dejaron el acta de notificación, hacer la declaración bajo protesta de decir verdad, que no recibimos la constancia y que en determinada fecha tuvimos conocimiento del acto. En la práctica esto es muy frecuente. Esto que no te dejen la constancia de notificación, ya que el notificador actuario, por alguna extraña razón, en muchos de los casos, no deja el acta de notificación con quien se entiende la diligencia, ni con persona diversa, pese a haber recabado las firmas del receptor. Al decir de los propios clientes, cuando integramos el expediente para presentar la defensa, en muchos de los casos nos confiesan que el notificador no dejó la constancia de notificación, solo la multa o el oficio que contiene la liquidación. Entonces, debemos ser muy exigentes con este tipo de personal y pedir que elaboren y dejen a quien recibe la respectiva constancia de notificación y citatorio en su caso. Retomando, punto 4. El último de los documentos que se deben acompañar al recurso son las pruebas documentales que se ofrezcan y el dictamen pericial en el caso de ofrecer esta prueba. Toda esta documentación, como la presentamos en línea, bastará con que la digitalicemos y creemos archivos legibles en PDF, cumpliendo los parámetros técnicos del sistema que utiliza el SAT para poderlo enviar mediante el buzón tributario. Perdón. Todo esto tiene su grado de complejidad, pero facilita la interposición del recurso desde cualquier lugar con acceso a Internet y nos permite ofrecerle nuestros servicios de defensa fiscal administrativa sin importar su ubicación, ya que podemos atender su problemática jurídica totalmente en línea, litigando su asunto por Internet desde nuestras oficinas hasta donde usted se encuentre. Además, para generar mayor confianza a nuestros clientes, consideramos oportuno mencionar que la resolución emitida por el SAT al resolver el recurso de revocación en línea, en caso de no ser favorable a las pretensiones de nuestro cliente, podemos iniciar el juicio contencioso administrativo federal, mejor conocido como juicio de nulidad, en línea, facilitando nuestra operación sin importar su ubicación y garantizándole el seguimiento de inicio a fin de su expediente de defensa jurídica, sin importar si usted está en Chiapas, Guerrero, en Yucatán, en cualquier estado de la República, podemos atender sin problema. Si usted tiene una problemática con el SAT derivada de cualquiera de sus áreas, por favor, póngase en contacto con nosotros, con gusto podemos ayudarle. El artículo 124 enumera las causales de improcedencia del recurso, es decir, cuándo no procede presentar el recurso de revocación, de las que se destacan: el recurso de revocación es improcedente cuando la resolución no afecte el interés jurídico del recurrente. No hay una afectación, es simple, no tiene motivos para impugnar. El recurso de revocación es improcedente cuando sea una resolución en cumplimiento de sentencia. En ocasiones, dentro del juicio de nulidad puede resultar que la sala regional competente ordene a la autoridad administrativa que cumplimente una sentencia, y al tratarse de una resolución emitida en estos términos, es improcedente presentar el recurso. El recurso de revocación es improcedente también
cuando la resolución ya se haya impugnado ante el tribunal. No podemos estar impugnando una vez y luego otra vez. El recurso de revocación es improcedente cuando la resolución se haya consentido al no haber presentado el medio de defensa dentro del término de ley. Es decir, que finalizó el tiempo, el término y venció el plazo para impugnar, entre otras dos o tres. Para el caso del artículo 124A, es conveniente establecer el significado de la palabra sobreseimiento, porque este artículo, el 124A, señala los casos en que se sobreseerá nuestro recurso de revocación. Entonces, el sobreseimiento es un tipo de resolución que suspende el proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia que se busca. Es decir, se termina el proceso sin resolverse. En este artículo 124A se enumeran los casos en que procede el sobreseimiento. Procede el sobreseimiento si el promovente se desiste. Nuestro cliente dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero broncas, ahí queda el asunto. Hay un desistimiento, se sobreseerá. 2. Procede el sobreseimiento si dentro del procedimiento se presenta una causa de improcedencia de las que se enlistan en el artículo 124 que acabamos de comentar. Procede el sobreseimiento si el acto o resolución impugnada no existe. Y procede el sobreseimiento cuando hayan cesado los efectos de la resolución impugnada. Este artículo 125 nos refiere a la vía de impugnación que debe seguir el acto conexo. Es decir, si presentamos un recurso de revocación contra un acto determinado y existiere otro que tenga relación directa con el primero, el segundo, de ser procedente, se impugnará en la misma vía que el primero. A manera de enfatizar los límites que tiene el recurso de revocación, el artículo 126 precisa que, de haber fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, el recurso no procederá contra los actos que tengan por objeto hacerlas efectivas. Es decir, si usted garantizó el interés fiscal mediante una fianza, el recurso de revocación es improcedente si el SAT pretende hacerla efectiva. Ojo, en el entendido de que sea procedente hacerla efectiva, porque deberá existir un procedimiento o incluso un expediente completo en el que se ubique la problemática del contribuyente o hasta la declaración de firmeza de una sentencia. Si no es así, y el SAT pretende hacer efectiva la fianza, es necesario que se acerque con su abogado o contáctenos. Le aseguro que podremos ayudarle. En el artículo 127 se establecen dos conceptos o plazos de los que goza el particular para interponer el recurso de revocación. El primero es dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria a remate, en tratándose de agravios contra el procedimiento administrativo de ejecución, por no haberse ajustado a la ley. Y el segundo término, que será a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo, tratándose de embargo sobre dinero en efectivo, embargo sobre cuentas en instituciones de crédito o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, embargo sobre bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación material. Es decir, que si el SAT le requirió el pago o le embargó dinero, cuentas de crédito, bienes inembargables o realizó actos de imposible reparación material, el término empieza a correr a partir de que surte efectos la notificación del requerimiento de pago o al día hábil siguiente a la diligencia de embargo. Es a partir de ese momento que empieza la cuenta regresiva para presentar el recurso de revocación. El artículo 128
le da la posibilidad a un tercero para que impugne el procedimiento administrativo de ejecución si éste se aplicó sobre sus bienes. Situación que puede ser errónea, perdón, o intencionadamente. A veces se da en la práctica que el SAT embargue bienes de un tercero creyendo o suponiendo que son del deudor. Y peor aún, que el tercero víctima de este procedimiento no se defienda por temor, desconocimiento de la ley, falta de asesoría jurídica calificada, etcétera. Cuando en realidad el artículo 128 le otorga la posibilidad de hacerlo mediante el recurso de revocación. Es la forma que contempla el Código Fiscal para permitirle a un particular que no tiene responsabilidad o injerencia dentro de un expediente, y a pesar de ello, la autoridad embargó bienes de su propiedad y pretende culminar su procedimiento para recuperar el pago de los créditos fiscales a cargo de persona diversa, siendo posible interponer recurso en cualquier tiempo, antes de que se finque el remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. Aquí menciona que debe ser antes, tratándose del recurso de revocación, pero dependiendo del expediente y sus antecedentes, podemos acudir en cualquier momento ante el juzgado de distrito que resulte competente a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Esto después de un análisis minucioso y diseño de estrategia de defensa jurídica para el cliente. Este artículo 128 también establece que puede ser en cualquier tiempo, hasta antes de que se aplique el importe, un tercero que afirme tener derecho preferente de pago respecto de los créditos fiscales federales presente recurso de revocación. De igual manera, en tratándose de un tercero con derecho preferente de pago, este artículo le marca la temporalidad oportuna para defenderse mediante el recurso de revocación. Pero, del análisis que hagamos al expediente podemos valorar si favorece o no impugnar administrativamente. La defensa fiscal, aún y que gira en torno al Código Fiscal de la Federación, debe diseñarse como un traje a la medida en cada cliente en particular. En la continuación de nuestro análisis se encuentra contenida en la sección tercera del Código Fiscal de la Federación los artículos que regulan el trámite y resolución de los recursos. Iniciamos con el 130. El artículo 130 hace referencia a los tipos de pruebas que se admiten en el recurso de revocación, así como el mecanismo aplicable para el trámite, desahogo y valoración de las ofrecidas y admitidas, enfatizando que le son aplicables las disposiciones que rige el juicio contencioso administrativo federal, el juicio de nulidad, mediante la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siempre que no haya en contra de lo contenido en el Código Fiscal de la Federación. Temas de las pruebas y del juicio de nulidad que abordaremos detalladamente en próximos videos. Así como el Código Fiscal establece los tiempos para la presentación oportuna del recurso de revocación, este artículo 131 marca el tiempo que tiene la autoridad para resolver nuestra promoción. 3 meses. Ahora, ¿qué pasa si la autoridad no resuelve dentro de estos 3 meses? Bueno, al respecto podemos hacer varias cosas. Podemos esperar hasta que la autoridad decida resolver, esperando pacientemente. Esto es recomendable cuando no tenemos urgencia por acelerar el procedimiento. Puede ser por estrategia. Aunque por lo regular el SAT resuelve siempre antes de que venza ese término de 3 meses. Son muy oportunos para resolver. Sin embargo, hay algunas autoridades administrativas que no resuelven dentro de ese plazo de 3 meses. Mismas que en la práctica las va uno identificando, situación que puede ser detonante para acudir a juicio de nulidad en términos de la fracción segunda del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, impugnando ese silencio, no sin antes valorar el expediente.
Esa temática la veremos en un próximo video. Si la autoridad no resuelve dentro de este término de 3 meses, significará que el acto impugnado lo ha confirmado. En ese tenor, al vencer los 3 meses que marca este artículo, podemos impugnar directamente ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que resulte competente. En otro video mostraremos detalles del juicio de nulidad, desde su fundamentación, requisitos de procedencia, términos legales, formas de presentación, etc. Incluso la presentación de demanda, impugnando el silencio de la autoridad administrativa, mejor conocida como negativa ficta, así como casos prácticos en los que mostraremos la forma de presentar el juicio en línea, notificaciones de las diferentes etapas procesales, hasta la descarga de una sentencia definitiva. Efectivamente, vamos a presentar toda la temática, los pasos a seguir de manera ilustrativa, didáctica, como lo hemos venido haciendo, de la presentación de un juicio en línea. Usted que hoy nos ve, puede darle pulgar arriba a este video, suscribirse a este canal y activar las notificaciones para que los siguientes videos les lleguen en el momento que se publican y conozca de primera mano la información que iremos publicando. Además de enfatizar que nos puede contactar desde nuestro sitio web servilexsc.com o directo desde el link que se muestra en el banner principal de este canal. Para su comodidad dejaremos las formas de contacto en la descripción de este video. Si lo necesita, estamos a sus órdenes. El artículo 132 le ordena a la autoridad resolutora que el oficio con el que se resuelve nuestro recurso de revocación debe fundarse en derecho y la obliga a examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente. Aunque no opera la suplencia de la queja en materia fiscal, este artículo permite que la autoridad corrija los errores que advierta de la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y los demás razonamientos del recurrente, siempre y cuando no cambie los hechos que se exponen en el recurso. En el contenido de este precepto se destaca la imposibilidad que tiene la autoridad para revocar o modificar actos administrativos que no hayamos impugnado. Lo anterior es lógico, ya que de por sí es difícil obtener una resolución favorable en el recurso de revocación, pues más difícil será que dejen sin efectos un acto que no hayamos impugnado. Este artículo también establece la obligación para la autoridad resolutora de expresar con toda claridad los actos que se modifiquen, ya sea parcial o totalmente, y además señalar en el mismo oficio resolutor los plazos con que cuenta el recurrente para impugnar mediante el juicio de nulidad. Precisa una anotación que en lo personal no hemos hecho valer. Se trata de que si la autoridad omite señalar los plazos a que tiene derecho el particular para impugnar mediante el juicio de la resolución que emita, el contribuyente contará con el doble de plazo del que está establecido en la ley que rige el juicio contencioso federal. Como les digo, nosotros no lo hemos hecho valer. Hay, en algunas ocasiones la autoridad administrativa omite señalar ese plazo o el paso siguiente para que el contribuyente se defienda. Por lo regular el SAT es muy puntual, maneja muy sacramentalmente ese tipo de requisitos y no lo omite, así que nosotros nunca lo hemos hecho valer. El artículo 133 enlista el sentido que puede tomar la resolución administrativa del recurso, señalando que la resolución definitiva del recurso puede desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo. Ya vimos esos conceptos. La resolución definitiva del recurso puede confirmar el acto impugnado, es decir, tú no tienes razón, tiene razón la autoridad emisora.
La resolución definitiva del recurso puede mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución. La resolución definitiva del recurso puede dejar sin efectos el acto impugnado. Eso es lo que buscamos, la anulación de la resolución impugnada. La resolución definitiva del recurso puede modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya. Además, si la ilegalidad del acto que combatimos es tal que comprobemos la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución declarará la nulidad lisa y llana. Esto es difícil que suceda, pero no imposible. En ocasiones se puede lograr. El artículo 133A especifica los parámetros de cumplimiento de las resoluciones dictadas en el recurso de revocación, ya sea reponiendo el acto dentro de los 4 meses siguientes o emitir una resolución para efectos de subsanar y emitir un nuevo acto administrativo. O en el caso de dejar sin efecto la resolución impugnada por vicios de fondo, la autoridad quedará limitada para dictar un nuevo acto sobre los mismos hechos. El 27 de enero de 2017, hace poquito más de un año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación, mismo que para este último, para el Código Fiscal, entró en vigor a los 30 días naturales siguientes del día de la publicación. Entonces, si se publicó el 27 de enero, vino entrando en vigor en los primeros días de marzo, más o menos. Serían como los 30 días siguientes. En el presente caso, hablaremos de la adición que sufrió el Código Fiscal de la Federación al agregarse a su título quinto, capítulo primero, una sección cuarta denominada del trámite y resolución del recurso de revocación exclusivo de fondo, mismo que se contiene en los siguientes artículos. El artículo 133b nos señala los requisitos de procedencia para que el recurso de revocación sea tramitado y resuelto de acuerdo a la sección cuarta del Código Fiscal Federal recién adicionada, estableciendo que, primero, el recurso de revocación exclusivo de fondo se tramitará y resolverá cuando el recurrente impugne resoluciones definitivas o liquidaciones que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación, como las revisiones de escritorio, las visitas domiciliarias y las revisiones electrónicas. Y segundo, que la cuantía determinada sea mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización, la UMA, elevada al año, vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada. A efectos de ser más claros con este concepto, tenemos que la UMA, unidad de medida y actualización, es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores. Entonces, tenemos que el 10 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor diario de la UMA, o unidad de medida y actualización, para este 2018. Misma que es de 80.60, 80 pesos con 60 centavos. Así pues, para determinar la cuantía aplicable para este año y acreditar el segundo de los elementos de procedencia del recurso de revocación exclusivo de fondo, multiplicamos los 80.60 por 200 por 365 que representa el año, para obtener un total del monto de, si mal no recuerdo, 5.883.800 pesos. Casi 6 millones. Cerca de los 6 millones. No es mucho, casi 6 millones. Si nos fijamos,
en los detalles anteriores podemos destacar que este tipo de recurso de revocación es para un determinado círculo de contribuyentes que sean sujetos de las facultades de comprobación de la autoridad y que les hayan sido determinados créditos fiscales millonarios, producto de las revisiones de escritorio, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas. Aunque parece que se acota en gran medida el universo de contribuyentes que sean víctimas de esto, la verdad es que existen muchas personas que sufren este tipo de actos de autoridad. Pese a lo anterior, esta modalidad de recurso de revocación exclusivo de fondo, al igual que la tramitación del recurso de revocación tradicional que ahora es en línea, su interposición es optativa, dejando a salvo la decisión del contribuyente de impugnar o no ante el SAT. El artículo 133C nos refiere a que no podremos variar nuestra elección si desde el inicio optamos por el recurso de revocación exclusivo de fondo. Si usted decide impugnar créditos fiscales o liquidaciones del SAT y eligió hacerlo mediante esta modalidad de recurso, no podrá cambiarla y deberá someterse a los parámetros de tramitación y resolución que apliquen. Con el entendido de que de presentarlo y habiendo sido admitido, solo se podrán hacer valer agravios que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de la resolución, pasando de largo los posibles vicios que existan en cuanto a la forma o al procedimiento. Este artículo nos precisa que el agravio de fondo es aquel que se refleja o que se refiera al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o tarifa respecto de las contribuciones revisadas, limitando por completo la defensa integral, ya que si la autoridad en el ejercicio de funciones cometió violaciones de forma, no podremos hacer valer ningún agravio en contra de estas, por lo que nosotros en la práctica descartamos la posibilidad de iniciar una impugnación mediante este novedoso y muy limitado recurso de revocación exclusivo de fondo. En el artículo 133D se establecen los requisitos de procedencia para el recurso de revocación exclusivo de fondo, resaltando que serán los contenidos en el artículo 18 y 122 que vimos hace unos instantes, y además hacer algunos señalamientos como manifestar expresamente que optamos por el recurso de revocación exclusivo de fondo. Hay que hacerle esa anotación en el encabezado del escrito. Hacerles una síntesis de los agravios de fondo que planteemos y casi resolver el propio recurso. Es broma. Señalando el origen del agravio. Tenemos que señalar el origen del agravio, especificándoles de dónde deriva. Puede ser si la apreciación de los hechos u omisiones fueron erróneos, la forma en que la autoridad interpretó o aplicó la norma que rige su acto, entre otros varios. Al igual que en su homólogo, en el recurso de revocación exclusivo de fondo, el recurrente debe adjuntar la documentación que se contiene en el artículo 123 que vimos hace unos momentos, con el entendido de que si omitimos alguno de los requisitos, la autoridad nos requerirá para subsanar la omisión en un término de 5 días. A pesar de todo el espectáculo que se viene enumerando con este novedoso recurso, en este artículo se establece claramente que si incumplimos con el requerimiento que nos hiciere la autoridad, o si solo planteamos agravios relativos a cuestiones de forma o procedimiento, ¿qué creen? El recurso de revocación se tramitará de forma tradicional. Entonces, pues no le vemos ni beneficio, ni economía procesal, ni preferencia en su interposición, nada, ya que en la misma sección cuarta del Código Fiscal se redirige la impugnación al recurso de revocación tradicional. Perdón. Perdón. En el artículo 133E se establece la posibilidad de que el recurrente manifieste o solicite
el desahogo de una audiencia para ser escuchado por la autoridad encargada de emitir la resolución del recurso. Y además, establece las fechas en las que ésta se pueda llevar a cabo. En nuestra óptica, la solicitud de una audiencia para ser escuchado por la autoridad emisora, consideramos no tendría ningún impacto positivo en la resolución del recurso, sino por el contrario, ya que la autoridad captaría toda la información del contribuyente de viva voz, además de su propio sentir y dolencias. Y eso creemos que les ayudaría a perfeccionar la resolución que ponga fin al recurso, por los principios de oralidad y celeridad que rigen al recurso de revocación exclusivo de fondo, y por la información sensible que pueda verter el propio contribuyente. Por eso también es que no recomendamos este tipo de impugnación. Por si fuera poco, en el artículo 133F se establece la facultad de la autoridad para valorar el dictamen pericial que se ofrezca como prueba y para citar al perito que lo emita a una audiencia especial que se desarrollará oralmente y en la que podrán hacer cuestionamientos o plantear dudas respecto al dictamen emitido por este perito, dándole al recurrente, como debe ser en base al artículo 14 y 16, la posibilidad, 14 y 16 constitucionales, la posibilidad de acudir a dicha audiencia y ampliar el cuestionario que se le haga al perito. Este artículo también le otorga facultades a la autoridad para ordenar el desahogo de otra prueba pericial a cargo de un perito distinto y valorar los dictámenes periciales en cuestiones técnicas. Finalmente, el artículo 133G nos indica cómo será emitida la resolución requerida al recurso de revocación exclusivo de fondo, confirmando el acto, dejándolo sin efectos, modificándolo o dictando uno nuevo que lo sustituya, en comunión con el artículo 133 que vimos recientemente. En la determinación de mostrar los preceptos que rigen el recurso de revocación, consideramos oportuno hablar un poco de la resolución miscelánea fiscal para 2018, particularmente en su capítulo 2.18, denominado del recurso de revocación, forma de presentación del recurso de revocación, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017. Ahí se contiene la regla 2.18.1, misma que de forma simple nos señala que para los efectos del artículo 121, segundo párrafo del Código Fiscal, la forma en que se presenta el recurso de revocación es de acuerdo a la ficha de trámite 192, diagonal CFF. Recurso de revocación en línea presentado a través de buzón tributario. Su título nos da la pauta para saber de qué se trata. En la misma ficha se desglosa quiénes lo presentan, dónde, qué documento se obtiene, cuándo se presenta, requisitos, condiciones, además de mostrar una información adicional en la que se señala la posibilidad de presentar el recurso de revocación mediante escrito libre, en papel, ante la unidad administrativa del SAT, siempre y cuando el sujeto no esté obligado a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, en tratándose de las promociones cuando se presenten ante autoridades fiscales de los estados, así como 3, los que no se encuentren obligados a tramitar la firma electrónica.
generando con esta información adicional un beneficio para varios de nuestros clientes, ya que en muchos de los casos ni tienen registro federal de contribuyentes, ni tienen la obligación de tramitar la firma electrónica, o en algunos de los casos las promociones se presentan ante el Estado mediante las secretarías de finanzas de los estados, del estado del país que corresponda, generando con esta información adicional un beneficio para varios de nuestros clientes y ampliando la posibilidad de defendernos de los actos del SAT, presentando el recurso de revocación en papel ante la oficialía de partes de la autoridad que corresponda. La misma regla 2.18.1 nos remite que para los efectos del artículo 133b del Código Fiscal de la Federación, el que acabamos de ver hace unos instantes, el recurso de revocación exclusivo de fondo deberá presentarse de conformidad con la ficha de trámite 251/CFF, denominada recurso de revocación exclusivo de fondo presentado a través del buzón tributario. Esa es la denominación. En la ficha se contiene, igual que en la anterior, quiénes lo presentan, dónde se presenta, qué documento se obtiene al presentarlo, cuándo se presenta, requisitos, condiciones y alguna información adicional con la que se señala la posibilidad de presentar el recurso mediante escrito libre ante la unidad del SAT que corresponda, siempre y cuando el sujeto no esté obligado a inscribirse al RFC, tratándose de promociones que se presenten ante los estados, los que no se encuentren obligados a la firma, al trámite de la firma electrónica, situación que de igual manera que para la ficha de trámite que acabamos de mencionar, nos presenta o nos da la pauta para poder ampliar el beneficio para nuestros clientes que se ubiquen en este supuesto y en el remoto caso de iniciar una impugnación mediante esta modalidad de recurso de revocación. Para tratar de dejar mayor claridad de lo que aquí hemos comentado, vamos a mostrar un ejemplo de un recurso de revocación, destacando los apartados o secciones que corresponden al articulado que hemos abordado. En esta sección se destaca el tipo de promoción en el asunto, el nombre del recurrente, la clave del Registro Federal de Contribuyentes y el nombre de la autoridad a la que se dirige la promoción, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Aquí vemos el nombre, el domicilio fiscal, la clave del Registro Federal de Contribuyente, la dirección de correo electrónico para notificaciones y otros datos como el domicilio convencional para oír y recibir notificaciones y los autorizados que se hayan designado. En este apartado que mostramos en esta diapositiva, vemos o se destaca en términos generales la resolución impugnada, la autoridad emisora y algunos datos complementarios como el sustento jurídico que nos permite la presentación del recurso de revocación y que se contienen en el artículo 122 del Código Fiscal. Aquí ratificamos el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código. En esta otra sección enumeramos la resolución impugnada y en este caso, como no contamos con una constancia de notificación del acto impugnado, hacemos la manifestación bajo protesta de decir verdad que no recibimos la constancia y que tuvimos conocimiento de la resolución de acuerdo a una fecha determinada. Esto en concordancia con el artículo 122 y 123 del Código Fiscal. Si me permiten hacer
comentario, les comparto una experiencia. Hace algunos meses tuvimos una situación particular al respecto, ya que el notificador, cuando realizó la diligencia de notificación, no dejó el acta de notificación, pero al decir de nuestro cliente, este sí la firmó. Entonces, nosotros hicimos el cómputo del término para presentar el recurso de acuerdo a la fecha en que físicamente se constituyó el notificador y dejó el documento en el domicilio del cliente. Hasta ahí está claro todo. No hay mayor problema. Pero la sorpresa nos la dio la autoridad resolutora, la honorable autoridad resolutora, al desechar nuestro recurso por extemporáneo, argumentando que se trataba de actos consentidos, porque la fecha de notificación había sido otra, anterior, diferente a la real a la que nosotros habíamos considerado o habíamos manifestado en nuestra promoción. Dedujimos que indebidamente el notificador había recabado la firma del receptor y reportó a la autoridad emisora la realización de la notificación con una fecha muy alejada a la que en realidad fue. Por lo que al hacer el cómputo del término, perdón, este ya había vencido para el momento en el que presentamos el recurso, según la propia autoridad. Situación que dio lugar a presentar juicio de nulidad ante el tribunal y algunas quejas ante el órgano interno de control del SAT contra funcionarios que hacen su trabajo de manera ilegal. Y de esa forma el resultado fue diferente. En esta sección del recurso se muestran los hechos controvertidos y se empiezan a enumerar las pruebas que se ofrecen en comunión con el artículo 122 y 123 del Código Fiscal de la Federación. En esta sección del recurso vemos el apartado en el que se desarrollan los agravios que nos causa la resolución impugnada en base a la fracción segunda del artículo 122 del Código. A manera de comentario podemos establecer que el agravio debe citar el precepto legal violado o que consideremos violado y explicar con razonamientos lógico-jurídicos el concepto por el que fue infringido ese precepto, buscando de esa manera que la autoridad resolutora se pronuncie en ese sentido. Esa es la alquimia del abogado a la hora de desarrollar agravios contundentes, fundados, operantes, que den como resultado la resolución definitiva en la que deje sin efectos la autoridad ese acto impugnado contra el que estamos inconformes. Si bien es cierto que el segundo párrafo del artículo 144 del Código Fiscal exime al accionante de garantizar el interés fiscal, hasta en tanto se ha resuelto el recurso, recomendamos solicitar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en el mismo escrito de la promoción en instancia administrativa. Lo anterior con la finalidad de poder exhibir al ejecutor, en el caso de que así fuera, cuando éste pretenda requerir el pago o embargar bienes para satisfacer el importe de los créditos fiscales que se encuentren impugnados, cuando a veces la autoridad decide emitir estos actos a pesar de que no hay el cruce de información correcto, ya que se presentó o lo está atendiendo la promoción, el recurso jurídica, y resulta que quien está ejecutando el acto es recaudación, y el ejecutor se constituye en el domicilio a efectos de desahogar una diligencia de requerimiento de pago o embargo. Ese tipo de diligencias generan un elevado nivel de estrés en el cliente al ser víctima de esa actuación, y en algunos de los casos el personal actuante se maneja arbitrariamente y pretende no suspender la ejecución, argumentando simplemente que no se solicitó en el recurso de revocación, aunque a la vista de todos eso es ilegal. El mismo código protege al contribuyente cuando haya la interposición de un medio de defensa. Por ello recomendamos
agregar esta solicitud en el escrito, haciendo una pequeña redacción al respecto, tratando de crear ese argumento de solicitud de suspensión. En la culminación de nuestro recurso de revocación es indispensable agregar, en síntesis, lo que pedimos. Podemos enumerar nuestros puntos petitorios encerrando en términos generales lo que le pedimos a la autoridad, enfatizando que nuestra pretensión es obtener una resolución que ponga fin al recurso, dejando sin efectos el acto impugnado, entre otros puntos petitorios. Aun y que en la mayoría de los asuntos que presentamos se gestionan mediante el buzón tributario y son firmados con la firma electrónica del recurrente, de todas formas agregamos a nuestra promoción el nombre del promovente al finalizar, aunque no lleve su firma autógrafa. Eso no impide su admisión y trámite, siempre y cuando esté dentro del término de ley, los términos que hemos estado observando para acreditar la procedencia y la admisión de nuestro recurso de revocación. Bueno, un poco largo, nos hemos extendido un poco. Agradecemos la atención que usted nos brinda para mostrarle un poco de información respecto a la posibilidad que existe de impugnar los actos emitidos por el SAT, ese servicio de administración tributaria que tiene un espectro amplísimo en todo nuestro territorio nacional, a través de todas sus administraciones, llámese auditoría, llámese recaudación, llámese servicios al contribuyente, llámese aduana. Muchas personas tienen la falsa creencia que al gobierno no se le puede ganar. Nosotros con toda la determinación y seguridad le decimos que si usted es víctima de una resolución administrativa que afecte su persona, su empresa o su patrimonio, sí es posible ganarle al gobierno o a sus dependencias federales de nuestro país, si lo realiza con la asesoría jurídica correcta. Si usted necesita abogados expertos en materia fiscal administrativa, puede contactarnos en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales o buscando el link de una de nuestras tarjetas de presentación digital desde el banner principal de este canal, donde podrá hacer contacto directo con su servidor, esperando que este material le sea de utilidad. Me despido de usted. Nos vemos en un próximo video. Éxito.